¿Qué les parece, hermanos, si elevamos una oración a nuestro Dios para que sea Él el que hable en nuestras vidas y en nuestros corazones? Porque tenemos hambre del Señor, ¿verdad? Sí, amén. Y queremos que Él nos hable, no queremos que sean palabras de hombres, sino que sea su palabra en nosotros. Entonces oremos. Señor Jesús, Sí, Señor. bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú preparaste este lugar Sí, Señor. y este edificio de piedras vivas, de hombres que te amamos y queremos conocerte más, y tenemos hambre de ti, y que queremos poner este tiempo delante de ti para que nos hables, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias porque en tu plan perfecto tú escogiste hombres y mujeres para que pudieran compartir tu mensaje, Señor, para que pudiéramos aprender en humildad, en amor, en compasión y sobre todo en gracia, oh Dios. Padre, yo te quiero pedir especialmente que bendigas a cada familia que está aquí representada, Señor, en sus necesidades, en todo lo que tú quieras hacer en la vida de cada persona que están lideradas por el hombre que está aquí sentado, Señor. Ya sea que sea una familia que está lejos, una familia que está cerca, hijos, Señor, gente, Señor, que te necesita y que tú nos llamaste a nosotros a ser líderes de ellos, Señor. Entonces te pedimos también que nos des gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor nos ha estado hablando de una manera hermosa a través de la carta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia que estaba en Éfeso. Terminando el capítulo 3, en una oración, Pablo termina en una oración increíble, hablando y cerrando lo que había estado enseñando durante esos 3 capítulos. Y si usted lee las cartas pastorales de Pablo, se va a dar cuenta que el mensaje era muy similar. De hecho, una carta muy parecida, y la vamos a estar viendo hoy, es la carta a los Colosenses, que es muy peculiar porque era una ciudad que tenía diferentes necesidades, a diferencia de Éfeso. Colosa era una ciudad que había sido, o que había venido a menos, y las necesidades de la iglesia eran diferentes, pero el mensaje era el mismo. En resumen, no podemos negar que había diferencias en cuanto a algunas cosas, pero en sí el mensaje, el corazón, el fundamento del mensaje precisamente era aquella revelación que Pablo había recibido de Cristo Jesús. Y si usted lee, por ejemplo, también la carta de Gálatas, se da cuenta que la revelación de Jesús que Pablo tuvo no la aprendió de nadie, sino la aprendió directamente de Cristo. Eso le daba hasta cierto punto validez a su apostolado, porque decía: yo cuando recibí al Señor me fui, ni siquiera fui instruido de Pedro ni de nadie, yo nada más fui a saludar a Pedro y me fui a Asia por un tiempo. Entonces esa revelación viene directamente del Señor, y simplemente lo estoy diciendo porque es válido lo que estamos leyendo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es un apóstol plan B, sino el apóstol Pablo era parte del apostolado que Dios había dirigido a la iglesia y fue revelado a través de Cristo Jesús. Y luego ahí, si leemos en Corintios, Pablo tuvo experiencias pues inexplicables, ¿no? Por ahí, si usted lee esas cartas, se puede dar cuenta que Pablo tuvo experiencias muy profundas. Pero lo que me llama la atención es de que, siendo un hombre que había vivido una vida alta, académica, a los pies de Gamaliel, y cuando hablo de los pies de Gamaliel, usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Él era un estudioso de la ley, que se sentía un hombre justo a sus ojos, y cuando de repente incluso su maestro Gamaliel les dijo: oigan, dejen de estarlos persiguiendo a los cristianos, porque si esto no es de Dios, solito se va a acabar, como ya había muchos antes que habían salido como mesías, entre comillas. Si esto no es de Dios, solito se va a morir. Pero si es de Dios, no vaya a ser que se hayan ustedes peleando contra Dios mismo. Y lo que me da la atención es que Pablo dijo: bueno, es que se me hace que mi maestro ya está viejito, ¿eh? Mi maestro ya no tiene la misma pasión. Y todo esto es introducción. Ya no tiene la misma pasión que yo tengo. Entonces yo voy a ir todavía por más. Y quiero que tenga eso, porque ese corazón lo tenemos los hombres. Cuando no tenemos un cabestro, cuando no tenemos un freno en nuestra boca, cuando no tenemos un yugo, el yugo de Cristo, somos acelerados, aventados. ¿Cuántas veces nos ha dicho nuestra mujer: párate a preguntar? Y tú dices: no, espérate, sí sabes cómo llegar. La esposa de mi pastora en Cuernavaca decía que
los israelitas anduvieron 40 años en el desierto porque nunca se pararon a preguntar. Es broma, pero estábamos hablando de esto, ¿no? El apostolado de Pablo. Y lo que me llama la atención es que Pablo se enfrenta a Jesús, él creyendo, siendo un hombre arrojado, un hombre aventado, un hombre que no estaba basando sus pasos en nada más que su interpretación de la ley. Y era una interpretación que cuando yo creo que iba a la sinagoga, había mucha gente que lo felicitaba por su interpretación de las Escrituras. Pero su interpretación de las Escrituras lo llevó a apresar, a golpear y a forzar a blasfemar el nombre de Jesús a los creyentes en Cristo. Y eso usted lo puede leer en el libro de los Hechos, si le interesa. A tal grado de que algunas personas dicen que Pablo tenía sus manos manchadas de sangre. Y son cosas que usted lo lee incluso en Pablo cuando se habla, se dice él mismo el peor de los pecadores, porque si usted ha hablado con una persona que le ha quitado la vida a alguien, esa persona le va a decir que eso no se le olvida nunca. Sin embargo, cuando Jesús le habló, le dijo Pablo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Y yo te quiero decir una cosa, eso es muy importante. Punto número 1 del día de hoy es, ¿cuándo te dijo eso el Señor? ¿Tienes un momento así? ¿Tienes un momento donde tú tuviste un momento para decirle al Señor, híjole, realmente estoy en problemas y tú eres el único que me puedes ayudar? Pero no solamente andabas en problemas, sino él se daba cuenta que él estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba cometiendo los pecados a Jesús. Pero lo que me da la atención no es la gracia inagotable del Señor, que le dice, pero levántate y te voy a decir, vete a esa ciudad y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Y estoy yéndome a pasos agigantados porque quiero ir al punto que vamos a ver el día de hoy, porque ese mismo Pablo que mataba a cristianos, ciego, vulnerable. Yo creo que si yo hubiera sido Pablo, cuando me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo hubiera dicho, pues ¿dónde me pongo? ¿Verdad? Para que me caiga el rayo. Pero ¿cuándo ha sido así tu vida? ¿Cuándo has tenido un momento así? Porque muchas veces, eso lo he estado yo masticando estas últimas semanas, nos presentamos a Jesús como el joven rico de Marcos 10, que le dice, Señor, aquí estoy, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Maestro bueno, ¿eh? Ya tengo todo. Y Jesús para ti es como la cereza en el pastel. Ya tengo todo preparado, he vivido mi vida bien, ya lo único que necesito es que tú me digas si la armé o no la armé. Pero Pablo, no. Él dependía completamente de una gracia inmerecida del Señor. Él no se merecía ser cristiano. Él mataba a cristianos. Y Jesús le dijo, levántate. Y lo que más me impresiona es que una persona llena del Espíritu Santo como Ananías, que era el hermano que estaba ahí en la ciudad de Damasco, cuando el Señor le dice que haga algo, la obra del Espíritu Santo en su vida es tan vital y tan hermosa que él le puede decir a un hermano, a una persona que mataba a cristianos, decirle, hermano Saulo, el Señor me levantó. Y a veces nos cuesta decirle hermano o saludar al hermano que no nos saluda, ¿no? En la iglesia. ¿Quién sabe si Ananías no conocía a alguien que Pablo había matado? Pero a donde voy es que esta misma persona entendía lo que era la gracia, entendía por revelación divina quién era Cristo y entendía de manera legal por qué él era apóstol, por qué él era siervo de Jesucristo. ¿Cómo inicia las cartas Pablo? La mayoría de las veces, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir siervo? Esclavo. Pero él sabía, él entendía. Por eso te quería dar esta introducción, que decir, hermano Pérez, pues ya estamos en Efesios 6. Sí, hermano. Pero tenemos que darnos cuenta quién lo está escribiendo y qué entendimiento tiene, un perdón. O sea, él podía decir, antes de cualquier cosa, soy esclavo. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué eres esclavo? Y él te entendía, y él te puede decir lo que vimos en Efesios 1, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales,
en Cristo Jesús. Porque si tú le preguntabas, él debió de haberme matado. Si él hubiera seguido la ley de Moisés, yo tendría de estar no muerto, remuerto. Muchos, y tú puedes entender de que echaron las ropas de Esteban, el primer mártir de la iglesia, a los pies de Saulo. Y lo que te quiero es que te des cuenta que este hombre fue el que escribió lo que vamos a leer. Pero no lo escribió en una cátedra de Moisés, que era lo que se acostumbraban en aquel entonces, donde te decían, no, espérate, o sea, es que tienes que diezmar hasta las especias que tienes en tu casa. Y tienes que doblar tu manto de tal manera. Y que interpretaban la escritura de una manera que muchas veces era tan exhaustiva que Jesús mismo decía, ponen cargas pesadas en los hombres y ustedes mismos no las quieren cargar. Estuve investigando a través de la relación que tengo con un pastor en Marcos 10 cuando habla del divorcio, que había 3 escuelas de divorcio, de 3 rabinos. Uno que te decía, solo puedes dejar a tu esposa si te es infiel. Pero otro decía, bueno, no, dice, es que la Biblia, es que ahí la escritura dice que si no es buena para otras cosas, entonces si no cocina bien, tuércela. Y otro dice, no, había otro rabino todavía más estudioso que decía, no, espérate, es que si ya no te gusta. Y así era. Y entonces Pablo comienza a darnos un entendimiento de Cristo Jesús, nos comienza a dar el entendimiento no solo a judíos, sino también a gentiles, que empezamos a entender la vida que nosotros podemos vivir, no en nuestras fuerzas, porque no podemos leer el capítulo 6, no podemos leer el final del capítulo 5, cuando nos enseñó nuestro amado hermano Rigo la semana pasada, sin darte cuenta de cómo es que tú puedes vivir esa vida, a partir de dónde. Y el versículo central de todo este pasaje, quiero que lo leamos, está en Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice ahí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí comienza. La aplicación de la teoría que hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 4, o 3, perdón, comienza de una manera general en el capítulo 4, que te pide que vivas de la manera digna a la cual tú fuiste llamado, eso ya lo estuvimos viendo, y empieza de una manera todavía más específica a través de la vida de la iglesia, porque dice que aún nos constituyó apóstoles, y luego se va de lo general, a lo particular. No estoy siendo loco, nada más es que a veces así se nos quedan las cosas. Va de lo general a lo particular. Y aquí lo podemos ver, pero el versículo central es de que nosotros podemos hacer eso, porque aquí dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? Hijos amados. Nos va a empezar a hablar de relaciones. Te empieza a hablar en todo el capítulo 5 de relaciones. Pero sé imitador de Dios, ¿como qué? Hijo amado. Tu primera relación, la única relación eterna que tú tienes aquí es con tu Padre Celestial. Y lo que te dice es que seas imitador de Dios. Ese es el versículo central. Y de ahí se viene todo. Y nos enseñó nuestro hermano Imer que tendríamos que ser hijos de luz. Tendríamos que primero andar en amor, después ser hijos de luz. Y sobre todo ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y todo eso es regalo del Señor. Y por eso podemos vivir así. Y luego la semana pasada nuestro hermano Rigo nos dio una repasada, de veras, del matrimonio, que yo sí, o sea, yo dije, Dios mío, Padre, ayúdame. Y quiero dar un testimonio, la verdad, y gracias hermano Rigo, porque Gracias a Dios. tenía a mi esposa pidiéndome como un año, corazón, vamos a sentarnos a ver las finanzas. Y yo, no, espera. Todos ganamos bien, ¿a poco te falta? No, pero es que yo quiero saber. Y yo dentro de mí, pues, ¿para qué quieres saber? ¿Que no tienes confianza en mí? No. Y pudimos hacerlo. ¿Y sabe qué?
fue algo hermoso porque en lugar de yo quererlo arreglar antes, le dije, mija, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y el Señor me quebrantó, porque ella, ¿quién es? Es mi ayuda. Pero yo quería hacerlo solo. No, espérate, déjame lo arreglo, y después de que lo arregle, ya entonces platicamos. Y dije, ¿sabes qué, mija? Pues no andamos tan bien y necesitamos ayuda. Y algo dijo mi hermano Rigo cuando llegó, porque el Señor llega a tiempo. Pero lo que te doy cuenta es ese espíritu. Si tú entonces empiezas a leer estos versículos como la receta de los Weight Watchers, ¿quién se ha metido en eso de los Weight Watchers? ¿No, verdad? Cuando andas que pones tus puntos de la comida y luego te pesas, ya bajé 10 kilos y todo eso, ¿no? No es así. Esto no es así, no es un checklist. No, ya, a mi esposa, qué bueno. No, yo no he fornicado, gracias a Dios, no. No, ¿qué más dice aquí? No me embriagué con vino. No, creo que no estaba borracho, entonces sí, la pasé. No es eso. No te está enseñando el Señor como para llenes puntos y diga, ya, no te debo nada. Imita a Dios como hijo amado. ¿Por qué estoy hablando así? Porque el Señor entiende la necesidad. Y el Señor entiende a la esposa, decía mi pastor de Cuernavaca, a la esposa, que cuando se le murió el esposo, fuimos testigos que cada 10 minutos se rejuvenecía más. ¿Ya? Estuvo casada 20 años, pero cuando se le murió el esposo, empezó a rejuvenecer la señora, ¿no? Y nos reímos, pero es real. Hay gente que le toca vivir con un pecador 20, 30, 40 años. Y tú te quejas, hace rato estábamos bromeando. El tener un matrimonio no es sencillo. El Señor lo sabe. Y aquí no es para que digas, no, andamos bien, no, la verdad. Yo lo que quería decirles, hermanos, es bajémonos del caballo en esta clase. ¿De qué nos sirve que nos demos palmadas en la espalda en lugar de llevarnos a los pies de Cristo? Y que digamos, hermano, ora por mí. Porque sabes que si estás fingiendo que tu matrimonio está bien, pues ojalá que te vaya bien, ¿verdad? Pero si tu matrimonio está mal y vienes y lo dices, bendito sea el Señor, porque sabes que hay un Salvador. Hay un Salvador. Y sabes que hay un grupo de hombres que si nos preguntas la hora, te va a decir, no, pues andamos por las mismas. Y podemos orar. Y sabes qué es lo importante, ser imitador de Dios, porque cuando habla del marido debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, es un amor sacrificial. En pocas palabras, aguántate en Cristo, sé fiel, porque estás casado con una pecadora y ella igual está casada con un pecador. Yo sé que eso puede chocar con tu palabra, porque a lo mejor dices, no, espérate, pues yo soy un champion. Pues sí, eres un campeón, pero estás viviendo en este cuerpo. Y por eso, en las Escrituras, nunca vas a ver que las Escrituras diga, Pablo, ¿saben qué? No sean tan exagerados, no sean tan santos. Nunca va a ser eso, Pablo. De repente, enójense tantito. Nunca dice eso, Pablo. No sean religiosos. No está mal. ¿Por qué? Porque nos nace naturalito el enojo. Así, si tú te dejas ir, te endiablas. Si nos dejamos ir, chismeamos. A lo mejor tú no eres así. A lo mejor tú has avanzado en unas cosas, pero en otras, naturalito te sale el juicio. A mí se me pasa. No, pues es que ese vato así es loco. Y luego, como somos hombres, ¿no? Somos bien habladores. ¿Verdad? Te hablan de la América y tú sabes la alineación de la América. Te hablan del jamón serrano y tú le sabes cuál es el mejor jamón serrano. Te hablan de los tacos de no sé qué y tú sabes dónde están los mejores tacos. Y eso me da risa en los grupos de varones. De mecánica, yo soy del que le sé de mecánica. De canal YouTube, yo sé dónde está el mejor canal de YouTube. Y no sé por qué así somos. Es naturalito, ¿no? Nos sale naturalito. Pero el Señor nos dice, sean imitadores de mí, como hijos amados. Ya, ahora sí llegamos al capítulo 6, que es una continuación de lo que vimos. Y fíjense con qué empieza. Verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y me encanta cómo lo habla. Porque obedece en el Señor
a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo interesante que quiero que tú veas es de que tú bien podrías dibujar un dibujo de cómo es obedecer a tu papá o a tu mamá, pero quizás no puedas dibujar que es justo. Y lo pone ahí, y lo pone esa palabra tan específica de por qué es justo, porque está hablando del tema de la justicia. Y nosotros entendemos que la justicia es de quién. Y a veces amar a tu papá y obedecer a tu papá en el Señor no es justo, porque Él no fue amoroso quizás contigo. Y lo que me da la atención es que dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora pues a lo mejor dices, bueno, hermano, pues yo ya lo que pasa es que yo estoy del otro lado, ¿no? Mis hijos son bien relajietos. Pero la aplicación que nosotros tenemos, y si el verso principal de toda esta porción de la Escritura es ser imitador de Dios, como hijo amado, me llama mucho la atención la conexión de cómo Pablo está diciendo, obedece en el Señor, obediencia en Cristo a tus padres. Pero lo más importante es que dice que es justo. Y esto es una aplicación muy importante, porque yo hace muchos años, bueno, como unos 2013, como hace, ¿qué será? ¿9? 10, 11 casi, 11. Va a ser ahora en el otoño. Estaba yo platicando con un pastor, un pastor, y la verdad no estaba platicando con él, nos estábamos peleando. Nos estábamos peleando. Y no, pues ¿para qué me pone a hablar a mí? ¿Para qué me pone? Si nos estábamos como que peleando, ¿no? Y pues él era encargado de una cosa y yo no lo quería dejar hacer algo, y yo era el chamaco, y había ahí un pequeño problema, y yo estábamos poniendo unas reglas, ¿no? Había nuevas reglas para pedir ciertos recursos, y yo le dije, no, pues es que no. Y dice, tú no sabes quién soy yo, mis hijos saben que yo tengo una reputación intachable, ellos saben que yo nunca me equivoco, que ellos puedes preguntar por donde quieras, yo soy intachable, soy de una sola pieza. Y yo no le dije nada, le pedí perdón, le dije, bueno, pues ahí está. Pero yo me puse a pensar, y yo dije, no, yo no quiero que mi hijo piense eso de mí. Porque muchas veces le ponemos una imagen a nuestro hijo de ser como tiranos, como que nosotros nunca nos equivocamos. ¿Y qué es lo primero que te acuerdas cuando te desencantaste de tu papá? Que te diste cuenta que no traía nada, que era flojo también como tú, que no cumplía las promesas. Yo no puedo hablar mal de mi papá porque ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero yo me di cuenta de muchas cosas. Pero lo que tú puedes hacer es que en lugar de ponerte acá en un pedestal para quererle enseñar a tu hijo, es decirle, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, me equivoqué. Necesito arrepentirme contigo porque pequé contra ti. Y ahí va lo que dice él en el siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy importante. Y va uno con otro. Ahora, quizás la aplicación que digas para mí que ser hijo, pues si tienes tus papás que todavía están vivos, hónralos, respétalos, escúchalos, pero en Cristo. Y si ya se te murió tu papá y no tuviste la oportunidad de hacerlo, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Pero cuando tú estás teniendo una relación, y por eso quería hablar de esto, porque quizás tu relación con tus hijos no es la mejor, y ya estás en una etapa donde tus hijos ya no confían en ti. Y eso pasa mucho en este entorno americano. Hijos de aquel lado. Y quizás tienes como ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? No se trata de generar un retiro espiritual de 7 pasos para mejorar la relación con tu hijo. Eso hasta lo puedes googlear. Pero a lo que se refiere es ir delante del Señor y en Cristo tratar de que el Señor te dé gracia
para comenzar a tener una relación de amor en el Señor. Hay momentos donde ya no puedes enseñarle a tu hijo disciplina, ¿verdad? Ya cuando el hijo ya está grande, pero puedes tú expresarle disciplina, pero no la disciplina que tú quieres, sino la disciplina en el Señor. Es muy importante, aquí dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Yo tuve papás bien estrictos. Y yo les voy a contar otro testimonio de mi vida. Cuando mi hijo mayor tenía 11 años, Gabriel, que lo conocen ustedes, yo le digo Gabrielito, mi chamaquillo. Cuando él tenía 11 años, o sea, es un chiquirrinillo todavía, o sea, ya no está tan chiquito, pero ya 11 años no es un niño grande. Y se me acercó, estaba llorosillo, y acababa o sea, haz de cuenta que mi mamá me vino a visitar porque yo andaba malo. Mi mamá me vino a visitar y acababa de venirse con mi mamá en el cuarto y yo vi que venía llorosito. Y yo le dije, ¿qué traes tú? Me dice, no, pues que quiero hablar contigo. Y yo dije, no, ¿qué le habrá dicho a mi mamá, hombre? No. Y me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo te quiero decir una cosa, ¿sabes qué? Yo te quiero decir que yo te tengo miedo. Y que o sea, me dijo, yo quiero obedecerte, pero cuando te obedezco es porque te tengo miedo. Y yo era muy duro con él, porque yo lo quería disciplinar a como a mí se me había ocurrido, sin gracia. Órale, ponga, y si no hacía lo que yo le decía, ¡boom! Y ya después mi mamá me contó que él le fue a decir que mi papá me trata como perro. Y va a decir, Julio, ¿por qué vienes y nos cuentas esas cosas? Porque es importante que hablemos de lo mismo. Yo no vengo aquí a pintarme de mil colores, es de gracia y de misericordia. Me dijo, papá, te tengo miedo. Te lo prometo de entrada. ¿Qué crees que me dio? ¿Qué crees que me pasó así de entrada? No, pues estás hablando con un hombre duro de corazón. Me dio coraje. Me dio coraje. ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué me vienen a molestar? Y yo estaba haciendo ministerio. Yo estaba de ministro. Competente. Y yo le dije, ¿qué? Inmediatamente la gracia del Señor sobre mi vida. Cállate. Así, bien bonita la palabra del Señor. El ángel Gabriel vino y me dijo, cállate. Escúchalo. ¿Qué más, hijo? Empezó a llorar. Y me empecé a acordar de mi disciplina. Porque yo, según yo estaba bien. Como buen hombre. Como hombre así. Yo estaba bien. Oye, espérate, pues si estoy estudiando teología, te estoy dando disciplina. Lo que pasa es que eres... No, pero me dijo el Señor, cállate. ¿Cuándo fue en amor? ¿Cuándo fue en gracia? ¿Cuándo fue en misericordia? Dice que te tiene miedo. Y me empecé a acordar. Hijo, perdóname. Perdóname. Llorando el chamaquito. Lloro. Imagínense cómo estaba ahí. Mi esposa llegó y ¿qué pasó? Espérate. Lo abracé, le dije, perdóname. Cuéntame más, papi. ¿Cuándo te dolió más? Y me acordé. No es que el día que me diste con el cinturón. No es que el día que me dejaste afuera porque no limpié los puercos. No es que me acordé. Y yo empecé, y cada cosa que decía, usted va a decir, qué gacho eres. Pues perdóname, hijo. Quizás no eres como yo. Pero cada cosa que me decía, mira, pum, perdóname, hijo. Y lo único que pude hacer fue decirle, hijito, ¿podemos hincarnos? Sí, papá. Le dije, le tengo que pedir perdón al Señor y te tengo que pedir perdón a ti, hijito. Y le dije, ¿y sabes qué, papá? El problema es de que tú naciste primero. ¿Y sabes qué, mijito? Yo no sé ser papá. Pero el Señor no me va a ayudar. Le dije, te prometo delante del Señor que de ahora en adelante lo voy a hacer como el Señor quiere. Y no te vuelvo a dar una nalgada. Vas a decir, ay, hermano, eso no es bíblico. Bueno, eso pasó en el momento, cuando yo estaba con mi hijo. Y Dios restauró mi relación con mi hijo mayor de una manera increíble. Pero yo me di cuenta que la disciplina que yo traía aquí
No era la disciplina del Señor. ¿Y sabes cómo? Era tan sencillo como decirle, Padre, enséñame. Enséñame, Señor Jesús. Ir con un hermano y decirle, ayúdame. Pero es que no, como Julio ya está en el ministerio, como ya tengo un título, ¿qué me van a decir? Y mi esposa que llegaba y me decía, mira, amigo, te compré un libro. Y yo, no, espera, yo estoy leyendo ya Al Calvino, ya estoy leyendo Matthew Henry. Y se los cuento, y vas a decir, hermano, qué mala onda, porque el Señor tuvo que, y sabes qué, a veces, todavía a veces, yo veo que mi hijo mayor ve que trato a mis demás hijos más, pues con más amor, y sí lo veo como que, y le tengo que agarrar la mano y le digo, perdóname, y me duele, o sea, yo le estoy contando, y aunque el Señor ha restaurado nuestra relación, todavía no viene conmigo cuando necesita algo. ¿Con quién creen que va? Y yo le tengo que decir, hijo, perdóname. Y ya los demás, pues ya los agarraron, ya no fue así, ¿no? Mi hijo, Eli, tengo una relación buena con ella. Y con mi hijo Gabriel ha sido duro. Pero yo les quiero decir, y luego podemos leerlo en otros versos. Me metí en este testimonio mucho, hermanos, discúlpenme, no quería gastarme mucho tiempo, pero así comienza. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que la Biblia no es un libro de ciencia ficción? Porque trata temas muy duros. Fíjate lo que viene a continuación. Verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué está hablando aquí? ¿Quiénes son esos siervos? Pero ahí en Éfeso, ¿de quién estaba hablando? De los esclavos. Ahora sí, yo sé que usted es muy estudioso y usted sabe de que el esclavismo era muy común en aquel tiempo y era una manera de tener crédito, ¿verdad? Si tú todavía dudas de que por qué la Biblia habla del esclavismo y no lo condena, pues es igual, bien sencillito, googléalo y te vas a encontrar un buen estudio de que realmente el esclavismo en aquel tiempo era como un sistema de crédito, en donde tú ya no tenías dinero, ibas y te vendías para poder que esa persona te mantuviera. Y sí, había muchas pues cosas horribles que sucedían, no tanto como siglos después el esclavismo que se vivió aquí en los Estados Unidos. Pero lo que me llama la atención, hermanos, y a donde me quiero venir, porque muy buena aplicación está hablando de nosotros. Cuando está hablando de siervos, esa palabra en griego que es el doulos, es la misma palabra que Pablo se introduce cuando está escribiendo una carta. Cuando no dice apóstol, dice siervo. Era esclavo y dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. De la misma manera en que Pablo en Corinto dice, vine con ustedes con temor y con temblor, porque estaba sirviendo a Cristo. Ahora lo interesante de que está hablando aquí es que está hablando de los siervos ¿qué? ¿De los amos qué? Terrenales. Y vamos a lo mismo. Es bien sencillo decir, bueno, pues tengo que ser bien bueno con mi jefe. Pero ¿cuántos de aquí tenemos jefes que te exasperan? Y no solo eso, que de menso no lo bajas. A mí me tocó ser jefe y de menso no me bajaban. Y hasta que me di cuenta que no es sencillo. Si tú piensas que tu jefe debe de estar en todo y debe saber todo, pues si tú no puedes, compadre. Que a veces llega un cargo a tu tarjeta que no sabes ni dónde vino. Si no te pasa, así como dije en la primera vez que prediqué hace unos meses, este mensaje no es para ti, está al 100, qué bueno, Carlos. Pero aquí está diciendo, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, de la misma palabra obediencia, de los hijos a los siervos. Obedece.
Y que es muy diferente a lo que estaba hablando a los maridos, que era sujetarse y someterse. Acá está hablando de autoridad. Está hablando de obediencia. Y siempre yo pongo la misma manera. Muchos dicen, no, cuando a mí me toque ser jefe, yo voy a ser bueno. Cuando yo sea jefe, no, hombre, yo voy a ser, mira, no sabes. Tu posición debe de ser como le sirves a Cristo. Pero lo que estamos viendo acá es de que no sirvas al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y les voy a poner un ejemplo que quizás no le va a gustar, pero ahí les va. En la catedral que se quemó hace unos años en París, ¿ah? De madera, se dieron cuenta de que había unos pilares, ¿verdad?, de madera que los embellecieron impresionantemente. Y había porciones de esos pilares de madera, esas cosas de madera que están súper grabados, ¿no? De pajaritos y de no sé qué, y de hermoso. Y había lugares donde por la construcción ya no se iban a ver. Pero el engravado ahí estaba. ¿Quién lo vio? ¿Quién vio ese engravado? No lo vas a decir porque no, esa iglesia es católica, ¿verdad? Claro. Pero ¿quién ve lo que tú haces y que nadie ve? Dios. Y por eso aquí está también hablando de siervos. ¿Qué haces tú para el Señor que nadie ve y lo haces todavía bien? Pero vamos a la siguiente. Está siendo imitador de Dios. No es para que digas, hombre, yo hago siempre lo mejor, ya, palomita, ya bajé 2 kilos. Es en gratitud. Es una posición de servicio. Es una posición de te amo, Señor. Te amo, Señor. Yo tengo un amigo que es pastor, que lo balacearon cuando él era joven. Y me estaba contando cuando, hay un término cristiano, dicen, cuando andaba en mi primer amor, ¿no? Y él contaba que como no había en la iglesia lugar para que se metiera en la silla de ruedas, él se metía así arrastrado a limpiar. Pero era por el amor. La entrega, mi Señor. Él me perdonó. Bueno, te lo dejo así nomás al costo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y este verso está difícil. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer, por favor, Colosenses 3:11? Y otra persona que me pueda, por favor, leer 2 de Corintios 5:10. Y otro que me pueda... Bueno, ahorita primero esos. 3:11. Si en alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos. ¿Puede leer? Colosenses, ¿era todo? Perdón. Colosenses. Que alguien... Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él todo y en todos. Amén. Y el de Corintios, por favor. 2 Corintios 5:10. 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Aquí es algo bien importante que quiero ver, porque estamos hablando de un mundo de gracia, estamos hablando de la gracia del Señor Jesús, pero hay algo real en la historia de la redención, que es el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a comparecer.
Y Cristo no es para juicio eterno, pero vamos a comparecer de nuestras obras. Sí se va a comparecer. Por eso no es de que comamos y bebamos que mañana moriremos ya de la salvación. Y digas, no. Es comparecer delante del Señor, y por eso aquí está diciendo, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto obedecerá al Señor, sea siervo o sea libre. Y me encanta porque ahí está hablando, lo abre Pablo. Dice, no solamente está hablando de los esclavos, está hablando también de aquellos que son libres. Y está hablando bien específicamente de esas porciones de tu vida donde no te está viendo, donde te está pidiendo, no lo hagas nada más para que te vea el ojo. Y el último es, y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Deuteronomio 10:17, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Y otro hermano que me ayude a leer Hechos 10:34. 17 dijo. Sí. Así dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Amén. ¿Y otro? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo descendió sobre gentiles, Cornelio. ¿Y por qué es bien importante eso de acepción de personas? Eso es bien importante para que tú lo veas. Y voy a orar mientras estoy hablando, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, porque aquí Pablo está hablando de relaciones entre hermanos. Ya se fue de más allá de la relación en la iglesia, relación matrimonio, ya la relación entre hijos y padres, siervos y amos. Está hablando de no hacer acepción de personas. Y me encanta porque dice, Dios no hace excepción de personas. La respuesta natural de nosotros como seres humanos es hacer acepción de personas. Y más allá de que tú digas, no, yo no, escudriña tu corazón. Pídele al Señor que escudriña tu corazón. ¿Cuándo sí haces acepción de personas? Porque ahí es donde el Señor está hablando de no solamente la relación entre siervos y amos, pero también la relación entre nosotros como hermanos en Cristo. Cuando tú tienes gente a tu cargo también en la iglesia, que Dios no hace excepción de personas. Lo que quiere decir también que cuando tú estás en una posición de liderazgo, es gracia del Señor sobre tu vida. No llenaste infinidad de requisitos para servir al Señor. Si hay requisitos para los ancianos, si hay requisitos para los obispos, pero lo que soy es que tú no le entregaste al Señor nada para llamarte. Él te llamó por su gracia, por su amor, y te hizo acepto en Él. Y te hizo apto, te equipó para hacerlo en sabiduría, en gracia, en amor, en compasión, en misericordia, para poder amarle, para poder respetarle, para poder servirle, para poder responderle cuando se debe. Yo creo que el llamado principal en estas relaciones, yo creo que va más allá de solamente poder decir, lo voy a hacer, sino es básicamente como Pablo comenzó esta porción de aplicaciones al final del capítulo 3, doblando sus rodillas. Como Pablo empezó a predicar esta sección de aplicación, oró al Señor, que el Señor abriera los ojos de nuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender. Y lo que me gusta es que para que habite Cristo en nosotros, toda la plenitud de Cristo en nosotros. Entonces no te puedes olvidar de lo que vimos antes y pues querer aplicar esto. En lugar de llevarte una lista de cosas que tienes que cambiar, llévate una lista de oración de las cosas que tienes que entregarle al Señor y pedirle que te ayude a permanecer. Te cuesta llevarte con tu esposa porque realmente están teniendo problemas y hay cosas que parece que no se pueden arreglar. Ora al Señor que haya gracia.
ora al Señor que te permita permanecer. Tienes una relación destruida con tus hijos o no has podido ser el padre que tú tienes que ser, más allá de, sí, háblales, no seas así, pero ora al Señor. Ora al Señor en tu trabajo, con tus siervos, con tus amos. Y por eso, en un preámbulo que viene la semana que entra, por eso, más allá de hacer una lista de cosas que tienes que hacer, Pablo nos llama después a ponernos una armadura para pelear espiritual que viene del Señor, que nos queda grande, que no la construimos nosotros y que no es nada más una santiguada, sino que son cosas que el Señor nos entrega para vivir para Él. Oremos al Señor. Padre, yo te quiero pedir de manera especial que tú selles esta palabra con tu espíritu y que seas tú el que habla, Padre. Tú restaura relaciones. La semana pasada nos hablaste de relaciones con nuestras esposas. Hoy nos hablas de relaciones con nuestros hijos, con nuestros amos, con nuestros siervos. Y Padre, que tú, más allá de cualquier cosa, nos ayudes a imitarte a ti como hijos amados, Señor. Padre, ayúdanos en nuestro caminar a tener los ojos de gracia que tú tienes. Esos ojos que ven a Cristo en las demás personas. Esos ojos que ven la gracia de Dios pudiendo ser derramada en otras personas. Esos ojos que pueden, Señor, actuar en sacrificio, en olor grato a ti, Señor. Esos ojos que pueden poner por obra tu palabra y que pueden clamar cuando nuestro corazón y nuestro cuerpo, nuestra vida aún está adormecida por este mundo y realmente lo que necesitamos es un Salvador que nos ayude a caminar en el Espíritu, en luz y en amor. Padre, yo te pido por cada familia, por cada esposa, Señor, da momentos especiales, citas divinas con nuestras esposas para que podamos hablar de sinceridad, da citas espirituales con nuestros hijos para que podamos pedir perdón, da citas espirituales con nuestros padres para que podamos honrarles y que podamos amarles como tú quieres, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por tu gracia, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Julio. Qué bendición.